Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a su canal Hablemos de Boxeo. El día de hoy vamos a hablar de lo que fueron las peleas del día de ayer en Las Vegas, Nevada. Y sí, hablo de las peleas entre David Benavidez contra Alexander Gvozdyk y la pelea estelar de la noche entre Gervonta Davis contra Frank Martin. Peleas las cuales creo que cumplieron con la expectativa del público, ya que David Benavidez se fue a la decisión unánime contra Alexander Gvozdyk y Gervonta Davis terminó noqueando, como nos tiene acostumbrados, a Frank Martin. Primeramente me gustaría iniciar con el análisis de lo que fue la pelea coestelar de esta noche entre David Benavidez y Alexander Gvozdyk. Pero antes de iniciar con el video, la verdad es que se agradecería muchísimo que me apoyen ahí con su like, con su suscripción, porque con esto me ayudan a seguir creciendo este proyecto. Sin más, iniciamos con el video. David Benavidez hizo su debut el día de ayer en las 175 libras por el campeonato interino del CMB ante el ucraniano Alexander Gvozdyk. Desde el primer asalto, David Benavidez se apoderó del centro del ring y fue el que propuso la pelea. Empezó a conectar buenos golpes al cuerpo y buenas combinaciones a Alexander Gvozdyk, y Alexander Gvozdyk empezó a usar el uso del cuadrilátero y a pelear ligeramente en círculos. No obstante, el que estaba conectando aquí los bombazos era David Benavidez, y creo yo que del round 1 al 3 todos los ganó cómodamente David Benavidez. No obstante, no se miraba que en ninguna ocasión hiciera tambalear o pusiera en malas condiciones a Alexander Gvozdyk. Para los rounds 4, 5 y 6, creo que David Benavidez apretó el acelerador y empezó a descargar unos bombazos a Alexander Gvozdyk. Los primeros 6 asaltos, la verdad es que todos se los di 10-9 a Benavidez, y creo yo que en todas las tarjetas de los expertos o de los analistas lo tenían así. No obstante, David Benavidez vino de más a menos, porque después del sexto asalto, en el round número 7 en adelante, empezó a verse más cansado. Parece que el cardio le empezó a afectar en las 175 libras, porque el primer asalto que yo le di a Alexander Gvozdyk fue el round número 7. David Benavidez empezó a usar más las cuerdas, Gvozdyk empezaba a atacar más con volumen de golpes. La verdad es que no tenía mucho repertorio de golpes Alexander Gvozdyk, simplemente se limitaba a usar su jab y su recto de derecha, pero con eso le estaba bastando para meter en complicaciones a Benavidez, ya que se miraba un poco cansado. No sé si el peso también en esta división le empezó a afectar un poco la pegada de Gvozdyk, y la verdad es que del séptimo round en adelante fue una pelea sumamente pareja. Yo le miré ganar 4 rounds a Alexander Gvozdyk, le miré ganado el round 7, el 9, el 11 y el 12. La verdad es que yo estaba pensando que qué hubiera pasado si Alexander Gvozdyk hubiera sido un peleador con más pegada, con más volumen de golpes, que propusiera más. Creo que le hubiera complicado muchísimo la pelea a David Benavidez. No obstante, David Benavidez siempre mostró posición en esos rounds y fueron rounds bastante parejos. Incluso en los últimos asaltos yo miré que Alexander Gvozdyk se estaba dando el lujo de contragolpear a David Benavidez y conectar golpes más limpios, y así se llevó algunos asaltos. La verdad es que yo no estoy para nada de acuerdo con el mismo Benavidez y con muchos analistas de las televisoras que le dieron casi todos los rounds a David Benavidez. La verdad es que no fue así. Le miré 3 rounds bastante claros a Alexander Gvozdyk. Es que a mí me quedó la tarjeta 116-112, o sea, le di 8 rounds a Benavidez y 4 rounds a Alexander Gvozdyk. Creo yo que la segunda mitad de la pelea fue una pelea bastante pareja, y creo yo que generó dudas de si David Benavidez puede ser un candidato o un aspiracionista a unificar la división de las 175 libras, ya que sabemos que los reyes de esta división son 2 rusos, y sí, me refiero a Dmitry Bivol y Artur Beterbiev, que son los reyes de esta división. Y honestamente, la verdad que con esta pelea no le veo gran oportunidad a David Benavidez para vencer a estos dos peleadores. Sí creo que puede dar una muy buena pelea, ya que David Benavidez tira un volumen alto de golpes, tiene pegada, pero la verdad es que estos dos son los reyes de la división y son unos monstruos. No obstante, para el debut y su primera pelea en las 175 libras, creo que David Benavidez cumplió. Y también me gustaría comentar que al final de la pelea, ya en la conferencia de prensa, David Benavidez lo primero que mencionó fue que tenía lesionada su mano izquierda y por eso no podía golpear a placer. Creo que tenía una rotura de ligamentos, fue lo que mencionó, y que su mano derecha también estaba bastante dañada. No sabemos si en verdad fue verdad o si fue una excusa por lo que no pudo noquear, pero la verdad es que es posible que sí tenga lesionada ambas manos, porque dice que ocupa un descanso. Entonces, simplemente comentar esto, quizás por eso no pudo noquear a Alexander Gvozdyk, no lo sabemos, solamente el mismo David Benavidez sabe si eso es verdad o mentira.
Para la pelea estelar de esta noche entre Gervonta Davis y Frank Martin, es que los primeros asaltos se le complicó la pelea a Gervonta Davis, tal cual como lo había comentado en mi video de predicción. Frank Martin salió con una guardia bastante alta, bastante cuidadoso, peleando en círculos, y Gervonta Davis tratando de ir por él, acortando la distancia. Frank Martin estaba haciendo muy buen uso de su jab, de sus piernas, y conectando bien a Gervonta Davis con jab y recto de derecha. No obstante, parecía que no le estaban causando mucho daño a Gervonta Davis, ya que Gervonta Davis estaba yendo para enfrente como tren, moviendo la cintura con la guardia alta, y no se miraba que los golpes de Frank Martin le causaran daño. No obstante, fue suficiente para llevarse los primeros 3 asaltos de esta pelea. Gervonta Davis es un peleador que no le importa regalar los 2 o 3 primeros asaltos con tal de analizar y estudiar al rival, y tal así fue, ya que para el round número 4 Gervonta Davis acortó distancia, empezó a meter a Frank Martin en las cuerdas y le empezó a conectar los primeros bombazos de la pelea, y esto fue el preludio de lo que podía ser el resultado de esta pelea, porque en los siguientes asaltos Gervonta Davis siguió conectando sus bombazos, empezó a conectar golpes fuertes al cuerpo, empezó a quitarle las piernas a Frank Martin y lo empezaba ya a acorralar en las esquinas. Y creo yo que aquí fue el mayor error de Frank Martin, quedarse encerrado en las esquinas. Creo yo que nunca tuvo que ser un blanco fijo, y Gervonta Davis empezó a descargar sus golpes de poder, al punto que para el round 7 ya le estaba metiendo una golpiza a Gervonta Davis y que en cualquier momento iba a poderlo noquear. Para el round número 8 y último round de esta pelea, Gervonta Davis lo mete contra las cuerdas, le tira un volado de derecha y se lo combina con un uppercut sorpresa que no alcanzó a ver Frank Martin, lo pone en malas condiciones y le tira su mejor golpe de Gervonta Davis en su barbilla, en su rostro, un volado de izquierda que lo manda directamente a la lona y termina completamente noqueado y fulminado. Y sí, Gervonta Davis vuelve a noquear a uno de sus rivales en el round número 8 y así extiende su récord a 30 victorias y 0 derrotas, y 28 de ellas ganadas por la vía de knockout. Lleva 4 victorias seguidas en el peso ligero en las 135 libras ganadas por knockout, y ahora Gervonta Davis se convierte en el campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, por lo cual ya Gervonta Davis puede empezar a pensar en unificar los títulos del peso ligero, y los campeones actualmente es Gervonta Davis, Shakur Stevenson y Vasily Lomachenko. Y hay por ahí otro campeón ucraniano que no es muy conocido, que venció al vaquero Navarrete. Ahorita hay 4 campeones mundiales en la división, y creo yo que es lo que le hace falta a Gervonta Davis. Todos sabemos de su capacidad, tiene un IQ de pelea impresionante, siempre descifra a sus rivales, no importa si deja ir 2 o 3 rounds al principio de la pelea, los termina descifrando y noqueando, y siempre busca la manera para vencerlos. Creo yo que Gervonta Davis es uno de los peleadores más temibles en la actualidad, pero para ser un libra por libra y de los mejores del mundo ocupa demostrarlo unificando la división, y creo yo que la única manera en la que Gervonta Davis puede ser considerado como uno de los mejores del mundo es venciendo a peleadores como Vasily Lomachenko, a Shakur Stevenson, etc. Al final de la pelea, Ryan García se acercó y saludó a Gervonta Davis y le mostró una camiseta donde decía que es el fan número 1 de Gervonta Davis, y en sus espaldas decía: "Dame la revancha, perra". Evidentemente son en palabras en inglés, pero ambos parece ser que llevan una buena relación de amistad, y creo yo que es una pelea que se puede dar a futuro. Pero honestamente, gente, de mi punto de vista, yo no creo que pase esta pelea de revancha entre Gervonta Davis y Ryan García, porque Ryan García ya no puede dar ni siquiera las 140 libras, y Gervonta Davis está en 135. Ryan García está muy grande para la división, ya Ryan García creo que está para las 147 libras, incluso en su última pelea con Devin Haney no pudo dar 140. Entonces la verdad es que veo muy lejana esa revancha. Yo prefiero ver una revancha entre Gervonta Davis contra el Pitbull Cruz, o que unifique la división contra Shakur Stevenson o Vasily Lomachenko. Creo que ese sería el futuro inmediato de Gervonta Davis. Y pues nada, esto sería todo lo que quería analizar. Déjame saber en la cajita de los comentarios contra quién tú crees que debería ser la siguiente pelea de Gervonta Davis, y también la próxima pelea que debería de tener David Benavidez. Si crees que debería de enfrentar al ganador entre Dimitri Bivol y Artur Beterbiev, o debería bajar a las 168 libras para enfrentar a Saúl El Canelo Álvarez.
Y si llegaste a este punto de este video y te gustó este video, la verdad es que se agradece muchísimo que me apoyes ahí con tu like, con tu suscripción, porque con esto me ayudas a seguir creciendo este proyecto. Entonces, pues nada, gente, hasta aquí llegaría el video del día de hoy. Muchas gracias por su tiempo y pues nos vemos en la próxima. Chao.